EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1. En el capítulo 13, versículo 31, comienzan los relatos de despedida en San Juan. Después del lavatorio de los pies, el Señor comienza a despedirse de sus discípulos, a darle como las últimas indicaciones. Lo primero que les va a decir en el capítulo 14, versículo 1 es: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré por vosotros. Miren, el Padre es generoso, absolutamente generoso. Y el Hijo tiene la misma dinámica, absolutamente generoso. Sí, el Señor pasó sanando, pasó transformando, pasó haciendo milagros, pero eso no fue suficiente para Él. Pasó muriendo en la cruz por nosotros, pero eso no fue suficiente. Tengo que dejarles algo más, o mejor, alguien más que les acompañe, que les ayude, que a quien se puedan dirigir, quien les pueda orientar. Y nos dice, vea, esto es una promesa que a mí me parece maravillosa, esto es una expresión absolutamente escatológica. Cuando digo escatológico, digo ese tratado o esa expresión sobre el fin, sobre lo último, pero también sobre la finalidad de la vida, sobre el sentido de la vida. Miren, cuando uno no le halle sentido a la vida, debería leer este versículo. El que está pensando en suicidarse, debería leer este versículo. El que se le murió un familiar y no encuentra sentido, debería leer este versículo. El que perdió el negocio, la empresa, debería leer este versículo. El que lo echó la novia, el que dice, Dios mío, la vida se me acabó, debería leer este versículo. Mire, es que yo me he ido adelante a prepararle a usted un lugar. Y le dice, no se turbe su corazón, no se preocupe, podríamos decir. No se angustie, otra palabra. ¿Y uno por qué se angustia? Miren. Normalmente uno se angustia por el futuro. Y normalmente uno se entristece por el futuro. Porque ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar ahora que ella me dejó? ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a pasar mañana que me echaron? ¿Qué será de mi futuro? No se angustie, no se turbe vuestro corazón. Y el Señor le da la respuesta, porque yo me he ido a prepararle un lugar a usted. Imagine la tarea del Señor, prepararnos un lugar. Y no piensen en un lugar, en un espacio por allá extraño, prepararnos un lugar en su corazón. Y cuando decimos prepararnos un lugar, no es que Él se vaya a podarlo, o a tender la cama, o a pintar el cuarto. Es más bien preparar nuestro corazón para que entendamos que en su corazón ya tenemos un espacio. Es la pedagogía de Dios tratando de decirnos, ¿por qué se angustian? Si a cada día le basta su propio afán. Todo eso está detrás de este texto, a cada día le basta su propio afán. Este es mi día, uno no puede vivir más de este día, no puede vivir más de este minuto, no puede vivir más de este instante, y es tan fácil predicarlo, tan difícil vivirlo y comprenderlo. Nada podemos hacer por el día de mañana. Solo cuando entendemos esto, entonces nos preocupamos menos, se turba menos nuestro corazón, nos entristecemos menos. En definitiva, somos más felices. Si algo nos roba la felicidad, es el pensamiento del mañana. Eso es lo que a ellos les preocupa. Señor, te vas a ir, y entonces ¿qué vamos a hacer solos? ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¿Quién nos va a defender? Cuando lleguen y nos ataquen, ¿qué hacemos? Pero venga, muéstrenos al menos el camino. Esto me parece muy lindo, reflexionando esto con mis hijas, les decía, ¿cómo así que el camino? Entonces él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuál es el camino? Pero venga, sí, usted es el camino, la verdad y la vida, pero yo qué camino tengo que hacer mañana.
¿Qué paso tengo que dar? Jesús, este es el camino, pero yo qué voy a... Seguimos preguntando. La gente dice, no, pero es que Felipe y Tomás tan bobos no entendieron si estaban con él. Sí, ¿usted por qué sigue preguntando lo mismo? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo soluciono? Entonces dice, yo soy. ¿Cómo así que yo soy? Miren, es que en realidad no hay camino. Tendríamos que citar la canción, ¿cierto? Se hace camino al andar. Cada vez que uno va caminando se van abriendo las puertas, pero hay que dar el paso, hay que ir avanzando para que los espacios se vayan dando. Acuérdense de las mujeres en San Marcos, sobre todo es muy especial, en el capítulo 16. Dicen que van al sepulcro, pero mientras van hacia el sepulcro van pensando, ¿quién nos va a correr la piedra? Van pensando en eso, ¿quién va a mover la piedra? Pero van. Y cuando llegan encuentran la piedra movida. ¿Qué la movió? Ese no es el punto. El punto es que hay que ir. Mientras uno va, se hace el camino. Mientras uno va avanzando. Entonces, ¿va en qué? Va en la experiencia de Jesús. Va caminando con Él, va observándolo a Él, va orando con Él, va dialogando con Él. Nuestros afanes es, Señor, ayúdame, haz este milagro en mi vida, que se sane mi hijo, y está bien. Pero tu hijo se va a sanar en el camino. Que yo pueda disculparme, que yo pueda perdonarme. Mira, a propósito de esto les voy a contar un testimonio, una experiencia que tuve en estos días. Empecé a asesorar a distancia a una señora de Estados Unidos. Bueno, tenía su problema, su situación de pareja. Y en medio pues de lo que íbamos hablando, yo le dije, mira, el problema no es tanto con tu pareja, el problema es con tu historia. Sanas con tu papá y con tu mamá y vas a ver que va a cambiar la relación con tu esposo. No, yo lo quiero dejar, yo no quiero saber nada de él. Bueno. Y además con mi papá hace 5 años que no me hablo y yo no quiero ni siquiera saber de él. Y si yo lo llamo, él ni me contesta. Las últimas veces que hemos hablado ha sido peor. Yo le dije, si se va sanando tu corazón, cuando lo llames, él va a atender tu llamada. Y bendito sea el Señor que me respaldó. Empezamos a hablar y a orar por esa situación, empezó a contarme, vamos a hacer oración de sanación. Y un día me dice, Jorge, mi papá cumple años hoy. Yo hace 5 años no le hablo. ¿Será que lo llamo? Y la última vez que hablamos fue pelea. Yo le dije, usted verá, oremos. A las 2 horas me llamó feliz, lo llamé. Y no quería mi papá parar de hablar. Hablaba, me contaba sus cosas. Antes me cortaba 2 o 3 palabras. Porque es que cuando yo comienzo a hacer un camino interior, lo otro va cambiando. La piedra se va corriendo. Lo que yo pienso que no se puede cambiar, el otro me ve diferente, el otro me va a hablar diferente, el otro me va a mirar diferente. Porque es que el otro nos trata como nosotros nos mostramos, como nosotros esperamos que nos traten. Muchas veces el maltrato está bien que es producto pues que el otro nos maltrata, pero en muchos casos es nuestra herida que inclusive lo busca y lo permite. Él les dice, no se preocupen por el camino. El otro le dice, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo con ustedes y me sigues preguntando esto. El que me ve a mí ha visto al... ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es el Espíritu? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es la creación? Generosa, abundante, hermosa. EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos.